Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca, para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de qué consejo damos a nuestros hijos, porque resulta que con las palabras podemos construir o destruir, pero los hijos son un bien de Dios que el Señor nos entrega para que nosotros, mamá y papá, guiemos a nuestros hijos por el camino de Dios, el cual le va a conducir o nos va a conducir a cada uno de nosotros al camino de salvación. Y como vivimos en un mundo tan convulsionado, un mundo donde hay tanta confusión, muchas veces se da a los hijos consejos que son o están lejos de la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué es lo que nos da? Nos da esa luz que viene del Señor para mostrarnos cómo nosotros tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que llevar adelante nuestra vida y también cómo tenemos que instruir y enseñar a nuestros hijos esta doctrina que el Señor pone en nuestras manos. La palabra de Dios es vida. Bien dice Jesús, Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, esta palabra que el Señor pone en nuestras manos, estos evangelios, son para que primero lo conozcamos nosotros. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, posteriormente tenemos que vivirlo. Y después tenemos que también instruir, sobre todo a nuestros hijos, ¿verdad? Y también a todas aquellas personas que quieran escuchar de Dios, porque eso es muy importante. Con nuestros hijos nosotros como papás tenemos la obligación, porque el día de mañana tenemos que dar cuenta qué hicimos o qué dejamos de hacer con ellos. Pero con las demás personas sí tenemos que respetar la libertad. Hay personas que no quieren escuchar hablar de Dios, entonces no le podemos imponer. La persona tiene que querer. A nuestros hijos sí. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos el sembrar en el corazón de ellos esta semilla de la palabra de Dios. Y eso lo tenemos que hacer desde chiquititos. No solamente es llevarlos a misa o prepararlos para la primera comunión, sino enseñarles la palabra de Dios e ir acompañando en la vida de ellos todo lo que ellos necesitan saber para crecer fortalecidos en el espíritu, porque finalmente esa es la mejor herencia que le damos a nuestros hijos. Le damos la herencia que viene de Dios. Nosotros somos
herederos del Padre. Por eso nos llama hijos. Y fíjense, uno puede tener todos los títulos en el mundo. Uno puede tener muchísimo poder adquisitivo, poder económico. ¿Y de qué te sirve si el día que te vas, eso no te llevas? ¿O que de qué te sirve si tu vida acá no tiene felicidad? Si tu vida acá es un infierno, lleno de tristeza, lleno de dolor, no sirve de nada. Por eso, lo más importante, nuestro pilar fundamental, está basado en lo espiritual. ¿Y cómo crece nuestro espíritu? A través del alimento espiritual que viene de la palabra de Dios. Por eso es tan importante el conocimiento, la aceptación y la práctica. Y algo muy, muy importante. Nosotros podemos hablar muchísimo de Dios a nuestros hijos. Nosotros podemos enseñarle la palabra de Dios. Pero mientras nosotros, cada uno de nosotros, no seamos un buen ejemplo, no sirve de nada. Porque lo único que sella esa enseñanza, lo único que marca es el ejemplo. Por eso es muy importante, tenemos que comenzar por nosotros. Nosotros tenemos que demostrarle en cada una de nuestras vidas que esta palabra de Dios sí es posible vivirla. Y Dios sabe que nosotros no somos perfectos. ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí. Muchas veces nos equivocamos, pero sabemos el camino para volver a Dios. El arrepentirnos de nuestros pecados, el reparar lo que hicimos mal, e ir después al sacramento de la confesión y volver a comenzar de nuevo. Ese es nuestro Dios. Aquel que nos dice en el capítulo 1 de Isaías, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Ese es nuestro Dios. El que busca que estemos siempre en sintonía espiritual con Él. El que busca que no nos apartemos de su presencia, porque cuando nosotros estamos apartados de Dios, estamos desprotegidos. Y hay una realidad, el mal está en todos lados. Entonces, como hijo de Dios, ¿qué es lo más importante? Conocer la palabra de Dios, aceptar como la única verdad, porque la palabra de Dios no se equivoca, y vivirla, ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Por eso dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, ocúpate de las penas de cada día, porque cada día tenemos que usar nuestra fe, cada día tenemos que recurrir al Señor, cada día tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. La propia iglesia ya nos da todos los días las lecturas diarias. Y eso es cuestión de simplemente buscar. No tenés que irte lejos, agarrás tu celular, pones lecturas del día de hoy o lecturas diarias y enseguida te aparece. Y lees. Y cuando lees, preguntale al Señor que te muestre a través de su Espíritu Santo qué me dice Dios a mí. Porque eso es obra del Espíritu Santo. Todos somos diferentes, cada vida es diferente, cada situación que está viviendo la persona es diferente y el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Para qué? Para que sepamos ese camino que tenemos que recorrer, ese camino de amor, ese camino de perdón, ese camino con oración, ese camino donde tenemos que estar unidos, prendidos siempre a nuestro Dios. Dice en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, es imposible la convivencia sin oración y perdón. Y por eso es tan importante esa oración diaria y perdonar porque no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos y todos nuestros familiares, amigos y todos los conocidos y los que no conocemos también no son perfectos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Necesitamos
vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para poder seguir viviendo en el reino y obedeciendo al Padre en todo lo que nos pide. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe. Estábamos hablando de qué consejos damos a nuestros hijos. Resulta que cuando nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces podemos estar influenciados por consejos o palabras o hasta enseñanzas equivocadas que no coinciden con la palabra de Dios. Vemos cómo actúa el mundo, vemos cómo actúa toda la gente y muchas veces en el desconocimiento de la palabra de Dios nos queremos dejar llevar por lo que todos hacen, por lo que todos dicen. Pero sin embargo, podemos equivocarnos y muy grande y podemos arrepentirnos después toda la vida de ese mal consejo que dimos o de aquello que dijimos y que no estaba bien. Por eso, cuando conocemos la palabra de Dios
y comenzamos a vivirlo nosotros y nos vamos purificando nosotros de acuerdo a esa limpieza que la palabra de Dios hace cuando somos obedientes, también vamos a poder actuar dentro de esta sana doctrina que viene de Dios. Vamos a poder aconsejar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y tener la certeza de que ahí no nos equivocamos, porque grande nos podemos equivocar si nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros errores, por ideologías que podamos ir conociendo en el mundo, y sin el discernimiento podemos terminar muy confundidos. Entonces, quería compartir con ustedes una lectura del Evangelio de San Marcos, que está en el capítulo 6, que habla de la muerte de San Juan Bautista, ¿verdad? Y cómo fue ocurriendo todo eso debido a que también se juró, salió de los mandamientos, se dejó que un pecado capital como la lujuria afecte el corazón y la persona no cambió, y finalmente las consecuencias fueron terribles. Entonces, vamos al capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, donde nos dice en el versículo 14: el rey Herodes oyó también hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían que Juan Bautista había resucitado entre los muertos y que por eso tenía esos poderes milagrosos. Y otros decían que era Elías, y otros que Jesús era un profeta como los antiguos profetas. Pero Herodes sacó esta conclusión: ha resucitado Juan, al que mandé cortar la cabeza. Bueno, para que se vea, ¿verdad? Al haber desconocimiento de la palabra de Dios, tampoco tenían conciencia de quién era Jesús. Y conste que los maestros de la ley, los que conocían claramente la palabra de Dios, lo podían identificar plenamente como el Mesías, porque se cumplía en él todas las profecías. Herodes, que era el que más tenía que saber, porque era el rey de los judíos, sin embargo, estaba muy confundido. ¿Pero qué era lo que le confundía? El pecado que estaba en sí mismo. Ese pecado que comienza por la lujuria y que le lleva a matar a Juan Bautista. Entonces dice, esto es lo que había sucedido. Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo tenía encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Herodes se había casado con ella y Juan le decía: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Bueno, vamos aquí al principio. En el principio ya aparece el pecado. Herodes es el rey de los judíos, pero Herodes le lleva como esposa, o como su mujer, o como su amante, como quiera llamarle, a la esposa del hermano, a su cuñada. Era la esposa de su hermano Filipo. ¿Y qué le mueve a Herodes a actuar así? El pecado de la lujuria. La lujuria es uno de los 7 pecados capitales y se pasea por todo el mundo. Es darle a la parte sexual más importancia que cualquier otra cosa, no importando el dolor, no importando lo que está bien y lo que está mal, la ética, las normas, no importando el amor, sino simplemente dejarse llevar por ese instinto, por ese deseo que destruye. Y fíjense, es uno de los 7 pecados capitales. Pecado capital viene de la palabra capita, que significa cabeza. Es decir, es cabeza de otros pecados. Y acá lo vamos a ver claramente, ¿verdad? Porque cuando la persona permanece en el pecado y no se arrepiente,
esa persona termina destruyendo no solamente su vida, sino vidas ajenas de su entorno también. Por eso tenemos que saber, todo se puede con Dios. Es cierto, nosotros muchas veces vemos como que es imposible para la persona salir de tal situación o de tal pecado. Y solo o sola no vas a poder, tener razón. Pero con Dios todo se puede. Porque para Dios nada es imposible. Y esto que estamos hablando ahora es directamente el adulterio. Herodías estaba casada con Filipo, pero ella, adulterando, se va a vivir junto con su cuñado, que era Herodes. ¿Acaso no vemos hoy mucho adulterio? Vemos muchísimo. ¿Y qué puede hacer la persona? Porque uno no se da cuenta muchas veces de que en el momento que la persona se mete en el adulterio, esos ojos espirituales quedan ciegos. Y por eso es que se hace tanto daño. Pero el daño comienza por el daño que se hace la misma persona. Por eso tenemos que saber que tenemos que acudir a Dios. Tenemos que pedir ayuda. Tenemos que clamar a Dios. Dice el Salmo 34. Clamé a Dios y me dio una respuesta. Y me libró de todos mis temores. Dios te va a dar sus fuerzas. Dios te va a responder, pero tenés que acudir a Él. No dudes en buscar ayuda. No dudes en clamar a Dios. No dudes en prenderte de Dios. Y vas a poder salir de toda esa situación que muchas veces tus ojos humanos te muestran como imposible. Y dice que Herodías lo odiaba a Juan Bautista, porque Juan Bautista le decía, no puedes hacer eso, está mal. Y eso le molestaba. Obviamente, cuando se muestra el pecado, cuando se dice eso está mal, uno le odia a todo el que está mostrando esa obra equivocada que está haciendo, que es pecado. Y Juan Bautista le decía, ¿verdad? No te está permitido tener la mujer de tu hermano. Era la verdad. Estaba bien lo que Juan Bautista le decía, porque le decía de acuerdo a lo que habla la palabra de Dios. Herodías lo odiaba y quería sacarlo, quería matarlo, pero no podía porque Herodes sentía respeto por Juan. Lo consideraba un hombre justo y santo y lo protegía. Él le llevó preso, pero sabía en el fondo que estaba haciendo mal. Entonces, Herodes tenía, dice, respeto por Juan, y no solamente lo respetaba por quien era, sino porque Juan era un hombre justo. Qué importante. ¿Saben qué dice en el capítulo 2 de las cartas a Santiago? El justo por su fe vivirá. Y realmente el Señor nos llama a ser justos, a hacer con los demás lo que quisiéramos que se haga con nosotros, a cumplir el Evangelio. Y bien dice acá, Herodes lo protegía. Cuando Juan le hablaba, no sabía qué hacer, pero lo escuchaba con gusto. Porque aunque Juan le decía que estaba haciendo lo equivocado, la palabra de Juan, que contenía palabra de Dios, le daba paz. Algo que a nosotros nos da la palabra de Dios es paz. Y esa paz tenemos que llevarla todos los días a nuestra vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro.
Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de qué consejo damos a nuestros hijos y para poder entender bien, estábamos leyendo en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos una partecita donde habla de esa muerte de San Juan Bautista. Bueno, habíamos visto de que Herodes estaba con la esposa de su hermano, con Herodías. Juan se iba y le aconsejaba y le decía, está mal. Y fíjense, algo interesante, Juan estaba preso, pero seguía diciendo la verdad. Se mantenía en la fidelidad a Dios. Y eso es muy importante, mantenernos siempre en esa fidelidad a Dios, no salir de la palabra de Dios. Bueno, dice después, se presentó la oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete y sus nobles y sus oficiales y los personajes principales de Galilea estaban todos ahí, todos presentes. Y durante el banquete danzó la hija de Herodías y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Como la lujuria, ¿verdad? O sea, primero le gustó la esposa del hermano, ahora ya le gusta la sobrina. Era la carne joven que estaba bailando ahí. Y como le gusta a él, todos sus amigos que estaban con él también estaban en lo mismo. Entonces, dice, entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Fíjense, primero la lujuria, un pecado, uno de los 7 pecados capitales. De ahí le gustó la sobrina, le gustó tanto que le dice, te daré lo que quieras, pero lo hace bajo juramento. Es decir, él jura y vuelve a pecar. Entonces acá siempre estudiamos cómo el pecado tiene fuerza de mal. El pecado siempre te va a llevar a que sigas pecando. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, de que nos puede llevar a que sean pecados iguales o pecados diferentes. No hace diferencia tampoco. Siempre es pecado. Pero el pecado tiene fuerza de mal. Y nos lleva a apartarnos de Dios y a que nuestro espíritu quede sin vida, aunque tengamos existencia física, pero nuestro espíritu queda muerto por el pecado. Por eso es pecado mortal. Mata tu espiritualidad, mata tu relacionamiento con Dios. Y él le dice, lo que me pidas. Y ella, la chica, fue a preguntar a su madre, ¿qué pido? Y esta respondió, la cabeza de Juan Bautista. Y acá entra el consejo.
fíjense, ella se fue y le preguntó a su mamá, ¿qué pido? Y la mamá le dice lo que ella quería, porque ella odiaba, porque ella tenía no solamente odio en su corazón, resentimiento, ella no quería saber nada de Juan Bautista. No le importó de que su hija esté pidiendo la muerte de alguien, porque su emoción mal direccionada le lleva a dar un mal consejo. Y aquí quería llegar. Cuando nuestros hijos nos piden consejos, siempre nuestro consejo tiene que ser de la palabra de Dios si es que queremos construir. Porque cuando nuestro consejo es equivocado, podemos llevar al pecado a nuestros hijos. Y eso les marca para toda la vida. Entonces, qué importante es que vos mamá, vos papá, construyas tu vida con Dios. Conozcas el Evangelio, la Sagrada Escritura. Nosotros somos bendecidos, siempre les digo, de tener este canal católico donde hoy se puede conocer la palabra de Dios para poder llevarla a la práctica. Donde hoy podemos tener ese tiempo, donde podemos instruirnos en esta palabra de Dios que es vida. Porque realmente la palabra de Dios da vida al ser humano cuando la ponemos en práctica. Y por eso tenemos que experimentar. Cuando leemos el Salmo 34, dice una partecita, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Y por eso tenemos que trabajar en crecer nosotros espiritualmente para poder darle lo mejor a nuestros hijos. Fíjense, cuando nuestros hijos se van a ir al colegio, siempre queremos darle la mejor educación que podamos pagar. Cuando le vamos a comprar algo, siempre queremos comprarle lo mejor. Siempre tratamos de darle lo mejor de nosotros. Y tenemos que darle ese tesoro espiritual que es la palabra de Dios. Tenemos que darle lo mejor que podamos hacer. Tenemos que llenarle de espiritualidad. El mundo está demasiado materializado hoy y resulta que con tan poco tiempo que se comparte con los hijos o con tanta parte de estar siempre prendidos o del celular o de la tecnología, se pierde la espiritualidad. Y la espiritualidad se trabaja todos los días. Por eso tenemos que tener tiempo para rezar juntos. La familia que reza unida permanece unida. Y eso nace en vos, mamá, vos, papá, que le des tiempo a Dios en tu vida para que posteriormente puedas sembrar en tus hijos. Muchas veces los padres vienen desesperados y me preguntan qué podemos hacer con mi hijo, mi hija, que está en tal situación, cayó en las drogas, cayó en el alcoholismo, cayó en depresión, quiere suicidarse, está en un grupo satánico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los padres? No se dio tiempo a Dios. Y hoy el mundo está cada vez más convulsionado. Hoy el mundo está cada vez más peligroso, por llamarle así, porque los males están por todos los lados. Hay guerra, hay problemas, hay divisiones en todos lados. Y si nosotros no le damos tiempo a Dios, el mundo va a ganar ese espacio, tanto en nuestra vida como padres, como en la vida de nuestros hijos. Lo que hoy sembrás con tus hijos, lo vas a cosechar en un tiempo, porque en la Biblia te muestra, te enseña, nada es instantáneo, nada es mágico, todo es proceso.
Y cuando sembrás con amor y cuando sembrás la palabra de Dios en el corazón de tus hijos, el día de mañana vas a poder tener una buena cosecha. No, el que siembra sin Dios posteriormente ve malos resultados. Por eso dice la palabra de Dios, el que siembra vientos cosechará tempestades. ¿Y quién quiere estar en la tempestad? En el lenguaje bíblico, la tempestad, la tormenta, siempre son esos problemas, pero que te mueven el piso, que te nublan la vista y no sabes dónde ir. Por eso Jesús nos dice con tanto amor, vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Pero tenemos que acudir a Él. ¿Y saben qué? Yo siempre les digo, llegar a Dios es muy fácil. Es cuestión de querer, de buscarle y vas a encontrar en muchísimos lados. Pero lo importante es permanecer con Dios. Cuando acudimos a Jesús, tenemos que acudir para entregarle nuestra vida, para quedarnos para siempre con Él, para permanecer con Él. Porque solo así podemos estar seguros bajo sus alas protectoras y podemos tener la seguridad, la certeza de que la palabra de Dios no se equivoca. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de qué consejos damos a nuestros hijos y hablábamos de lo que
hizo Herodías con su hija, que le hizo matar a Juan Bautista. Y Herodes, el rey, aunque no quería, termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque había jurado delante de la gente y no quiso volver en contra de su palabra. Bueno, dice, el rey se entristeció, pero no quiso negárselo, debido al juramento pronunciado en presencia de los invitados, y al instante ordenó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Y este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Y luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha. Y ésta se la pasó a su madre. Fíjense, acá nos muestra de dónde venía el problema. Ella que iba a querer la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, pero ella le pasa a su madre. Y acá esto tiene también una enseñanza. La mamá se termina quedando con el motivo del pecado, aunque la hija es contaminada por eso. ¿Cuántas veces nosotros en un mal consejo podemos llevarle a nuestros hijos a que también terminen pecando? Por eso, mamá, papá, hoy te invito a acercarte a Dios, a conocer la palabra de Dios, a llenarte de esta sabiduría que viene de Dios y que nos regala el Espíritu Santo. Dice en el capítulo 1 del libro de sabiduría que nosotros tenemos que estar limpios, purificados. Por eso, para que la sabiduría de Dios habite en nosotros, nosotros tenemos que estar en estado de gracia y cuidar nuestro estado de gracia. ¿Qué significa el estado de gracia? Estar sin pecado y esforzarnos todos los días por vivir dentro de la palabra de Dios, ya que dice en el libro de sabiduría, capítulo 1, la sabiduría no habitará en un cuerpo que esté contaminado por el pecado. ¿Cómo estamos hoy? Esa es la meditación que tenemos que hacer. ¿Cómo vivimos de acuerdo a la palabra de Dios? Pudimos habernos equivocado, pero muchísimo, todos. Dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores, todos. Pero todos podemos volver a Dios. Todos podemos darnos cuenta de nuestro error, arrepentirnos de nuestros pecados, reparar lo que hicimos mal y volver a Dios. Y Él nos va a limpiar, Él nos va a purificar, para que así podamos construir nuestra vida con Dios, para que así podamos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque nuestra misión no termina con nuestros hijos. Bien dice en el libro de Deuteronomio que tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que son nuestros nietos, esta palabra de Dios que da vida. Los mandamientos, las normas, las leyes y todo lo que viene de Dios. Pero para eso tenemos que comenzar a vivirlo cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios sea siempre el camino que sigamos en nuestra vida, la luz que nos guíe, con la seguridad de que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es de Dios, es perfecta y es en ella en quien debemos permanecer. Bueno, Señor, te damos gracias, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Así que sabemos que todas las personas que estamos compartiendo este programa, queremos tenerte en nuestros corazones. Y te pedimos que estés presente, mi Dios, en cada una de nuestras vidas para que tú nos guíes por este camino de salvación. Para que esta palabra que vayamos conociendo día a día, que es una fuente inagotable, llene nuestra vida y nos guíe en todas las misiones que tenemos como seres humanos, como hijos tuyos, mi Dios, como padres, como nietos, como abuelos, como hermanos, como hijos, como lo que tengamos que vivir, para que no nos equivoquemos, para que nos mantengamos en la fidelidad y actuemos siempre como tú nos enseñaste,
con la obediencia que tú nos pides. Bendícenos, mi Dios. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y regálanos tu paz. Y a donde vayamos, Señor, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.